Al evento, gracias. Evitamos el diálogo, por favor, nosotros tenemos que avanzar. La señora Gladys la aludió. ¿Y tú eres la señora G? Sí. ¿Y tú la señora G? Gracias. Retomamos el orden. Por favor, señores congresistas, congresista Beteta, ¿terminó? Gracias. Está en el uso de la palabra ahora la congresista Úrsula Letona. Le había pedido una interrupción el congresista Violeta. Congresista Letona. Con todo gusto, y el congresista Arana también. Gracias, congresista Letona. Presidenta, yo lo primero que quiero hacer es una invocación. Mire, recordar, tomando algunas de las palabras de los propios colegas, esta es una reforma que opera a partir de julio del 2021. Por lo tanto, la primera exhortación sería a tratar de salir las referencias de coyuntura, porque creo que no le hacen bien al debate constitucional que estamos enfrentando, en primer lugar. En segundo lugar, lo que nosotros hemos señalado es que lo que se está intentando cambiar aquí está sujeto a criterios de constitucionalidad que van a ser interpretados por el tribunal, sobre el cual no ha habido acuerdo en este Parlamento, ¿no es cierto? Y quiero ponerle además quiero poner en relieve, para que yo estoy seguro que la congresista Letona se va a referir a esto, a una contradicción que nosotros mismos estaríamos asumiendo con lo que hemos aprobado en esta comisión hace un par de días. Hace un par de días aprobamos el artículo 130 de modificación de este debate. ¿Y qué cosa hemos dicho en el artículo 130? Que el Consejo de Ministros concurre al Parlamento a efectos de exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas. Y las principales medidas, sostenemos nosotros, se instrumentalizan a través de elementos normativos, proyectos de ley, leyes o resoluciones determinadas. Y lo que ahora estamos diciendo en el artículo 133 es que no procede la cuestión de confianza respecto a iniciativas legislativas. Y ahí es precisamente donde hay una interpretación errónea que tenemos que calibrar. ¿Por qué? Porque a lo que se refiere las principales medidas son a las medidas que puede plantear el gobierno, el que fuese, a partir del 2021, como parte de su política general. Pero ese sentido no comprende o no debe tener como objetivo bloquear las iniciativas legislativas del Parlamento, que es distinto, sino las que necesita implementar el propio gobierno. Por lo tanto, este texto en el 133, como lo están planteando, es contradictorio con lo que nosotros mismos hemos aprobado. Eso es lo que quería referir. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Hay un orden en el uso de la palabra. Congresista Úrsula Letona. A Velázquez, que es quien Presidenta, solamente quiero decir, antes de ir a mi intervención principal, yo creo que este tipo de confrontaciones no abonan a un adecuado debate sobre reforma constitucional. Primero quiero decir, con el respeto que me merece la demanda que han presentado algunos congresistas con relación a la acción que han planteado en el Tribunal Constitucional, está referida a una modificación del reglamento. Lo que no puede hacer el tribunal es inmiscuirse en las facultades que tiene el Congreso de hacer reformas constitucionales. Nosotros estamos haciendo reformas constitucionales. De tal manera que, con el respeto que me merece la sentencia que puede dictar el Tribunal Constitucional, no tiene nada que ver con las modificaciones que hagamos nosotros. Segundo, el artículo 206 de la Constitución, y quiero que quede muy claro, el artículo 206 de la Constitución establece que solo el Congreso puede hacer una reforma constitucional y mandatoriamente dice que el Congreso, una vez que aprueba con mayoría absoluta la reforma, la manda a referéndum. Pero el propio Congreso puede deliberar y decir, no la mandamos al referéndum y la aprobamos en 2 legislaturas. De tal manera que quiero que ese principio quede muy claro, para no inmiscuirnos en un debate innecesario. Estamos en la lógica de que en el marco de la Constitución nosotros estamos debatiendo esta reforma constitucional. Tanto es así que ni siquiera la Constitución le permite al jefe de Estado que pueda observar las reformas constitucionales. Que quede claro eso, y ya voy a dar mi opinión con relación al artículo 130. Gracias, congresista Letona. Congresista Velázquez, muchas gracias. Presidenta, permítame, quiero leer el texto del proyecto
remitido por el Poder Ejecutivo. Artículo 133. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante la Cámara de Diputados una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y respecto del cual este Congreso ha dado la prioridad que corresponde. La sugerencia del congresista, la sugerencia del congresista García Belaúnde del día de ayer y que hoy nuevamente ha sido reiterada, es que esto no es un tema menor, es un tema que definitivamente tenemos que regular. Pero lo que no podemos hacer, Presidenta, y es inaceptable que el vocero del gobierno nos diga, el vocero del partido de gobierno nos diga hoy que esto es desnaturalizar, nos advierta que es una desnaturalización del proyecto del Poder Ejecutivo. Eso es inaceptable, Presidenta. Nos amenaza en el Congreso de que si nosotros discutimos un tema de esta naturaleza que ha sido traído a colación por el propio Poder Ejecutivo, estamos desnaturalizando el proyecto. Eso es inaceptable, Presidenta. Eso no lo podemos permitir. Es claudicar al derecho que tenemos de cuestionar, de legislar, de debatir. Eso es inaceptable. En ese sentido, Presidenta, y en aras de avanzar y de poder... A ver, yo no lo he interrumpido, congresista Violeta, por favor. Lo que sí creo, Presidenta, es que el segundo párrafo lo vamos a tocar en el artículo 134. Entonces pasemos, vayamos a votación y no solamente es fuerza popular, dejemos de mentir. Yo entiendo que hay un discurso para las cámaras, lo ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde, lo ha dicho el congresista Velázquez Quesquén, ayer lo dijo el congresista Mulder, lo hemos repetido y no se trata de molestar, se trata de que son temas importantes y que las reformas no pueden ser pensando en que ellos van a ser gobierno hasta el 2030. O sea, fueron gobierno de casualidad y fueron gobierno utilizando a gente como el señor Cabaza. Entonces, por favor, vayamos a los temas de fondo con honestidad, con respeto. Lo que no puede suceder es que pretendan que legislemos en función a una coyuntura, a que hoy son gobierno. O sea, tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Y este tema tiene que regularse, Presidenta, y eliminemos el segundo párrafo, vayamos al 134 y continuemos con el debate. Muchas gracias. Congresista Velázquez. Presidenta, yo quisiera que ordenemos el debate y le pediría, Presidenta, claro, es democrático. Presidente, yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que los parlamentarios no podemos nunca renunciar a nuestra función pedagógica, máxime cuando estamos haciendo una reforma constitucional. El proyecto que lo acabo de hacer imprimir, que está ahí hay que corregirlo, está mal planteado. Dice, el 133 dice, no procede cuestión de confianza con respecto a iniciativas legislativas. Eso está mal, porque si ustedes leen el último párrafo del 132, lean el último párrafo del 132. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza en la aprobación. Entonces, primero que eso, lo que yo quiero decir es lo siguiente, quiero desarrollar la idea. El 133, la preocupación que planteó García Belaúnde y también Mauricio Mulder, es que el 133 es una cuestión de confianza inmotivada, o sea, no tiene motivo. Inmotivada, y gobiernos como este gobierno la están utilizando indebidamente, ese artículo 133 la están utilizando indebidamente, y hay que ser honesto, el congresista Violeta, la congresista Grave, eran conscientes que esto había que darle contenido. Miren, no pensemos en este gobierno, nosotros que ya nos vamos, no pensemos. Porque si el presidente quiere cerrar, que lo cierre el Congreso. Hay que morir con dignidad, defendiendo la autonomía y de este Congreso. Pero lo grave es que nosotros dejemos como está ese bendito artículo 133. Ustedes me aprueban la reforma. Mentira, eso no procede. El artículo 206 es muy claro.
es muy claro. Eso que me digan, ustedes me están desnaturalizando, eso es abiertamente antidemocrático e inconstitucional. ¿Dónde está la facultad que tiene el presidente de la República para observar iniciativa de reforma constitucional? Él ya presentó su proyecto de reforma constitucional, ahí quedó. Si no está de acuerdo con esta modificación constitucional, tiene el camino de juntar sus firmas, pero no tiene el camino de desprestigiar al Parlamento. Los parlamentos, Presidenta, los parlamentos en la historia de la humanidad, especialmente en los últimos tramos del siglo XX y XXI, han sido, aunque sean mal vistos por el país, es como los impuestos. Si uno le consulta al pueblo, si quiere que le pongan impuestos, 99.9%, no van a decir que están de acuerdo que no les cobren impuestos, pues. Entonces, lo que yo quiero decir es que actuemos con serenidad. Este artículo 133, como está ahora, es un artículo inmotivado. Si lo dejamos como está, lo que sí podemos poner a renglón seguido, que este tipo de confianza no se toma en cuenta para disolver el Congreso. No se toma en cuenta, nada más que eso. Porque si nosotros lo dejamos así abierto, nos encontramos con una fórmula contradictoria. El artículo 130 establece claramente, dice, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir con sus ministros, dice, a exponer, a debatir y aprobar la política general del gobierno, inclusive las medidas a aplicar con respecto a esto. Y dice, sobre eso hace cuestión de confianza. Entonces, miren el 130, esa cuestión de confianza sí tiene un motivo: la política general del gobierno y las medidas a implementar. Y el 133, ¿qué motivo tiene? Les presento un ejemplo último. La Constitución ha establecido que el Parlamento tiene una herramienta de control político que se llama la interpelación. ¿Por qué tenemos que darle contenido al 133? ¿Por qué tenemos que ponerlo de acuerdo? ¿Por qué? Porque no podemos utilizar esta confianza inmotivada, voluntaria, para cerrar un procedimiento que la Constitución le confiere al Congreso de control político. Recuerden ustedes cuando Zavala vino a hacer cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque el Parlamento había puesto en marcha una herramienta constitucional, respetando plazos, respetando todos los procedimientos que establece la Constitución y el reglamento. Y esa cuestión de confianza tenía como propósito cerrarle el paso a una institución constitucional. Eso no es posible. ¿Y saben por qué? Porque este artículo 133 es una confianza inmotivada. Dejémosla como está, pero pongamos a renglón seguido de que si se plantea una cuestión de confianza de acuerdo al 133, esa no se toma en cuenta para las dos que se necesitan para cerrar el Congreso. Porque yo lo que podría hacer es decir, oye, ¿sabes qué? El otro camino, que yo lo había conversado con algunos congresistas, es darle contenido al 133. Fíjense, ¿qué pasa? Puede suceder que un ministro plantea una iniciativa legislativa de su sector y considera que es muy importante. Entonces puede tomar el camino del último párrafo del 132. Viene y hace confianza y dice, el Congreso no me la aprobó, me voy a mi casa también, puede hacer confianza por eso. Lo dice el 132 vigente. No está obligado a renunciar, pero si él hace confianza, él dice, no me la han aprobado, se va él. No genera crisis total del gabinete. Pero puede suceder lo siguiente, y por eso podemos llenar de contenido el 133. Establecer que si un sector presenta una iniciativa legislativa y considera que esto es muy importante para la política general del gobierno, puede ir a su Consejo de Ministros. Y si el Consejo de Ministros delibera y considera que esa norma es una norma importante, que es una norma en beneficio no del gobierno, sino de una política de Estado, porque aquí confundimos política de gobierno con política de Estado. Entonces, si consideramos que esa iniciativa, si el gobierno considera que esa iniciativa legislativa es importante para la política general del Estado, entonces deliberan, toman un acuerdo del Consejo de Ministros y la hacen suya, ya no como sectorialmente, sino la hacen suya como Consejo de Ministros. Y ahí sí pueden ellos venir a hacer una confianza sobre esa norma, pero a nombre del Consejo de Ministros. Por eso ayer planteaba, Presidenta, que cuando suceda ese tema,
exijamos este requisito formal que establece el artículo 126 del reglamento. Los acuerdos del Consejo de Ministros constan en acta. Entonces, el ministro va al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros dice, vamos a respaldar esto como política general, y asumen las consecuencias de eso. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta. Para que nos aclare, si el ministro viene a hacer una cuestión de confianza por una política de la que considere pertinente él, acá se le dice que no, va al Consejo de Ministros, plantea la situación y ellos consideran que es una política de Estado. Entonces vienen todos a pedir voto de confianza, estaríamos amenazados mañana, tarde y noche. Porque cada vez que el ministro se le diga acá que no, va a irse allá a buscar cualquier situación para buscar un apoyo cuidado. Entonces vamos a malbaratear, vamos a prostituir prácticamente lo que es el voto de confianza, porque a algún ministro se le podrá decir varias veces que no. Sucede, en justicia todo el rato sucede. Entonces hay que cuidar el tema del voto de confianza y no ampliarlo a que tenga el resguardo del gabinete cada vez que se le ocurre a un ministro pedir y no se le conceda. No, yo creo que voy a explicarlo. Hoy día el 133 no tiene motivo, dice, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear una cuestión de confianza. Y dice, y si no le dan la confianza, crisis total del gabinete, cambian un ministro, y eso lo cuentan para 2 veces que le nieguen la confianza, y se van 100 congresistas que han sido elegidos por el pueblo. Hay que hay que poner el tema en equilibrio. ¿Un ministro designado puede tener la misma legitimidad que 100 parlamentarios que han sido elegidos por el país? No, tiene que haber un equilibrio. Ahora, lo que yo sí creo es que amarrar las 2 negaciones de confianza a voto de investidura también significaría amarrar al gobierno. Pero lo que el gobierno tiene que hacer es lo siguiente, tiene que haber un equilibrio. El equilibrio tiene que ser, no es lo que hizo Zavala para cerrarle el paso a una interpelación que es una institución democrática y constitucional, puso la confianza, ahora dice, no, ese se cuenta ahora para disolver el Congreso. No pensemos en nosotros, sino pensemos en que esta herramienta está siendo indebidamente utilizada. El 133 está siendo indebidamente utilizada. Porque no es bueno que un parlamento esté amarrado en sus atribuciones de control político y fiscalización. Entonces, yo sí creo en la propuesta de Mauricio Mulder, en el sentido, el gobierno ve que un ministro no le aprueban su iniciativa, la lleva al Consejo de Ministros, el Consejo la hace suya, toman acuerdo y dicen, vamos a hacer cuestión de confianza sobre esa iniciativa, pero con su acuerdo de Consejo, su acta. No te damos la confianza, entonces crisis total, no puede regresar ningún ministro. Eso sí se cuenta para las 2 negaciones de confianza para el cierre del Parlamento. Pero no podemos dejar la norma como está, porque lo que está haciendo es pervirtiendo la legitimidad de un poder que es fundamental. Estemos o no estemos nosotros, este Parlamento, en cualquier sociedad los parlamentos son necesarios. ¿Para qué? Para contrapesar el poder. Por eso, Presidenta, creo que lo que hay que hacer es una corrección, hay que llenar de contenido el 133 y ir al camino, ir al camino de la puntualización. Pero lo que hay que retirar ese artículo referido y que no puede haber cuestión de confianza sobre iniciativa, porque ya lo regula el 132, el último párrafo. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Arana. Me pedí una interrupción la congresista Melgarejo. Congresista Melgarejo. Gracias, congresista Arana. Gracias, presidenta. Solo para acotar y pedirle la calma a los colegas congresistas, y debemos continuar con mucha altura este debate, porque respetando la supremacía de la Constitución. Si no respetamos la Constitución, no estamos respetando los 3 poderes. Y el señor Pilatos Vizcarra está haciendo abuso del poder, y hay que pedirle respeto a cada provincia, que va a cada departamento, insta a la población, y eso es grave, señores. Constitucionalmente también se le puede hacer una denuncia, porque eso está mal, es
es mi sentimiento, Presidenta, lo que yo estoy manifestando, porque no puede instar a la población. Entonces, en esa línea yo pido que respeten la Constitución. Gracias. Congresista, sí. Frente al respeto mutuo que debe haber entre los poderes del Estado, respeto que estamos exigiendo en este momento, especialmente a quienes quieren vulnerar la independencia de poderes, congresista Melgarejo, se le solicita que retire la palabra Pilatos. Presidenta, no porque me lo pide, porque instigar en cada lugar que va, poner a la población y enfrentar, tiene que haber respeto de la Constitución. Voy a retirar la Presidenta para darle nivel, pero no porque la forma como él está llegando a los departamentos. Tiene que haber respeto de poderes, por algo existe la Constitución. La he retirado, Presidenta. Congresista Arana. Gracias, Presidenta. Antes había un debate, y en realidad en los días anteriores, sobre de qué magnitud tendrían que ser los cambios constitucionales. El Frente Amplio lo que ha planteado es que lo que necesitábamos era un referéndum sobre Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Y claro, ahora entramos a decir de qué magnitud van a ser, si estamos cambiando más, menos, si estamos parchando más, menos, y sobre eso hay un incluso encono en algunos momentos del debate. En realidad, para poder contar con un Estado que tenga la fortaleza suficiente, ¿no?, para salvaguardar el bien público, para recuperar para la ciudadanía, para el país, la soberanía, y de otro lado, para devolverle al Estado la capacidad de planificar, la capacidad de supervisar, de fiscalizar, de regular, tener un Estado eficiente, eficaz. Eso es lo que había que haber hecho. Pero bueno, estamos en este nivel de debate y el Frente Amplio sí se ratifica en que en realidad el referéndum debió ser sobre una nueva Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Pero el tema que nos ocupa directamente, Presidenta, sobre la cuestión de confianza. Claro, estamos diciendo hay que pensar a futuro. Efectivamente, si estamos pensando a futuro, ¿por qué partiendo de esta situación de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo se quiere hacer que sea de significado unívoco la confianza respecto de iniciativa legislativa respecto de la confianza sobre política general de gobierno? Y eso es lo que yo no entiendo en la propuesta del Ejecutivo. Se quiere hacer porque el Ejecutivo está asumiendo, y es una pregunta, Presidenta, está asumiendo que cuando tiene leyes como las de hidrocarburos que corresponden a lobbies o a corruptelas vinculadas, en este caso al señor Pedro Pablo Kuczynski, que ahora quieren meter en el Congreso de la República, cargándose la ley de consulta previa, cargándose el rol rector del Ministerio del Ambiente, y luego van a venir apoyados por las petroleras, con sus lobbies aquí, a plantear cuestión de confianza, que si no aprobamos la ley de hidrocarburos, entonces pueden invocar la cuestión de confianza en contra del medio ambiente, en contra de los derechos de los pueblos indígenas. De ninguna manera, pues, Presidenta. O sea, ahí hay un tema que debiera sincerarse. O lo mismo se puede hacer respecto de decretos legislativos que ha sacado el Ejecutivo en relación, por ejemplo, a la negociación colectiva, por la cual, violentando los derechos de los trabajadores públicos, se les prohíbe la negociación colectiva, y si el Ejecutivo impone esa ley en atributo de las competencias que cree tener, incluso para violar derechos de los trabajadores públicos, y el Congreso restablecería el derecho de los trabajadores, ¿se va a plantear una situación de confianza? Entonces, de ninguna manera. Yo creo allí, Presidenta, que el Congreso sí debe defender su fuero y evitar que sea unívoco, como quieren plantearnos desde la bancada oficialista, ¿no?, el hecho de que hacer voto de confianza sobre la política general tiene que entenderse
como hacer voto de confianza sobre una iniciativa legislativa. Y yo creo que ese es un tema que la verdad debería corresponder incluso al sentido común del respeto de poderes y a cortar la posibilidad de tener una permanente tensión. A menos que se considerara que la popularidad de encuestas actuales va a servir para que el 2021 pudiera encontrar una situación así. Bueno, pero en todo caso se sinceran las cosas, pues, Presidenta. Y entonces, en esa perspectiva, desde el Frente Amplio, lo que estamos planteando es que no se puede perder las garantías y la potestad y la soberanía que tiene el Congreso para que eventualmente con una modificación de ese tipo, luego los lobbies o las corruptelas intenten imponer leyes, como he señalado claramente en el caso de la ley de hidrocarburos. Pero de otro lado, Presidenta, uno de los temas que creo que es importante es que aquí en el articulado tal como se está planteando, y este es un tema, entiendo que ha sido redactado y propuesto por la Secretaría Técnica, de que ninguno de los miembros del gabinete puede ser nombrado nuevamente para algún ministerio durante el resto del periodo presidencial. Aquí, Presidenta, creo que se está cometiendo un exceso o un abuso. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo el retiro de confianza en una inhabilitación. Si un ministro se le retira la confianza por el tema de problemas de gestión, por alguna dificultad que pudieran tener en alcance de sus metas o incluso por una discrepancia política, eso se va a convertir en una sanción del tipo inhabilitador. Para eso existen otros mecanismos, Presidenta. Y en ese sentido es que la figura como está propuesta es que si se le retira la confianza ya no puede regresar a ningún ministerio durante todo el resto del periodo presidencial. En realidad es un exceso de hacer que el retiro de confianza esté actuando en realidad como una inhabilitación política por el periodo de gobierno. Y eso creo, Presidenta, que debiera ciertamente corregirse. Gracias, Presidenta. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, en primer lugar hay que decir que este Congreso sesiona sobre el criterio de que cada uno de nosotros no está con una espada de Damocles encima, ni que tenemos compromisos hechos entre gallos y medias noches. Aquí se ha mencionado una reunión en Palacio de Gobierno, que yo no sé quiénes habrán ido, y en todo caso los que habrán ido se responsabilizarán de lo que ahí puedan haber acordado. Pero los demás parlamentarios no tenemos por qué sujetarnos a reuniones de salón a medianoche y a escondidas. Así no funciona el sistema democrático. Perdón, pero yo no sé, pues, o sea, aquí las cosas se hacen abiertamente, públicamente y en debate público. A diferencia del Poder Ejecutivo, que no hace debates públicos. El día que como en Venezuela se pasen por televisión en directo las reuniones del Consejo de Ministros, creo que vamos a avanzar bastante, ¿eh? Venezuela, que es un estado dictatorial, las reuniones del Consejo de Ministros son públicas. Acá, ¿por qué no las hace el señor presidente Vizcarra, las reuniones públicas del Consejo de Ministros, para saber qué cosa aprueban, ¿no? Y qué cosa es lo que vienen a plantear acá? Porque se supone que todo esto ha sido aprobado por Consejo de Ministros. Y se supone que cuando nosotros estamos planteando mecanismos de confianza o de rehusamiento de confianza con el Poder Ejecutivo en su conjunto, es porque el Poder Ejecutivo ha tomado una decisión específica en el ámbito del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser, en ese sentido, claros. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el congresista Arana. El plantear cuestiones de confianza por parte del gabinete en el Consejo de Ministros alrededor de una ley es una manera de tratar de pechar e impedir la acción autónoma y propia del Congreso de la República. Eso no se puede aceptar. Pero sí pueden ellos, el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Consejo de Ministros, solicitar una confianza por una política general para establecer un equilibrio de entendimiento entre los dos poderes del Estado. Y eso es lo que dice el primer párrafo del artículo 133, Presidenta. Lo que está señalando es que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante la Cámara de Diputados una cuestión de confianza a nombre del Consejo sobre una política general de gobierno. Y a renglón seguido dice, no procede cuestión de confianza con respecto a iniciativas legislativas. Obvio. El presidente del Consejo de Ministros no puede plantear como si fuera una cuestión de confianza general
alrededor de una iniciativa legislativa una confianza, porque esa es una atribución del ministro por su cuenta. Es decir, si el Poder Ejecutivo considera que la ley en la que le están cercenando los derechos de negociación colectiva a los trabajadores del Estado es muy importante, que venga el ministro acá. Y de hecho, Presidenta, no lo estoy diciendo solamente como un tema teórico en esta discusión, deberíamos ya de una vez llamar a ese ministro, porque los temas de fondo en este país han pasado a segundo plano. Ese es un tema de fondo. Ayer estuvieron los trabajadores ahí en la Comisión de Trabajo, nadie les hizo caso, no había un solo periodista, porque no está tampoco el tema en ningún periódico, ¿no es cierto? Porque los periódicos están todos mirando lo que dice el gobierno, y esa es la política real, y el ministro pasa piola. Tenemos que citar al ministro. Que venga el ministro y defienda ese punto de vista acá. Y si aquí el ministro nos hace cuestión de confianza sobre ese tema, ese ministro puede ser censurado o puede ser respaldado. Pero eso no implica al resto del gabinete. Entonces, quiere decir que así como en el artículo 132 está establecido que los ministros pueden plantear cuestiones de confianza, bueno, asuman su responsabilidad cuando planteen cuestiones de confianza y se va el ministro. Se va el ministro, pues no se va todo el gabinete. El gabinete hace cuestiones de confianza sobre políticas generales. Y esas políticas generales son justamente lo que llevan a que haya un diálogo político entre ejecutivo y legislativo a efectos de que la confianza se dé. Y entonces la gobernabilidad se restituya cuando se generan situaciones de conflictividad. Si no se resuelven esas situaciones de conflictividad, el Congreso puede censurar a ese Consejo de Ministros y evidentemente se tienen que ir todos los ministros. Y yo creo que está bien que se establezca que no vuelvan. ¿Por qué? Porque si no se estableciese eso, vuelven pues. Porque si ya está en la actual ley, en la actual Constitución, el concepto de crisis total, y aquí se ha interpretado que la crisis total es cuando se va el presidente del Consejo de Ministros más y todos los demás ministros, en la última del ministro Zavala hubo ministros que ni siquiera salieron de su despacho. Habían renunciado bamba, sabían que era bamba la renuncia. ¿Qué es eso? Pues es una sacarle la vuelta. Ni siquiera habían salido de su despacho. Incluso hay resoluciones emitidas después de haber renunciado en varios ministerios. Bueno, pues eso es un engaño. Se van y se van, porque eso es crisis total. Si no, pues la crisis total sería como sacar a cualquier ministro. Y el presidente del Consejo de Ministros es un ministro. Claro, tiene una investidura, pero es un ministro nomás. Y si se le va a censurar a él y no pasa nada y los demás ministros se quedan, entonces se banaliza la confianza que el Poder Ejecutivo le debe remandar al Parlamento. Entonces, por eso se tiene que poner una valla alta de riesgo para que sea un tema excepcional, no para que no sea un tema de cualquier día, como por cualquier cosa, por quítame estas pajas, como ocurrió con el señor Zavala, que vino a hacer confianza para que no se interpelara a un ministro. Ni siquiera era una iniciativa legislativa, era un procedimiento administrativo interno del Parlamento con respecto al Poder Ejecutivo. Y por eso es que se tuvo que hacer la puntualización, porque había un vacío, es verdad, se tuvo que hacer la puntualización en el reglamento del Congreso, y los congresistas del oficialismo no les gusta eso, se han ido al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional diga que es inconstitucional que el Congreso interpele a un ministro. ¿No? Porque así va a tener que decir para decir que no se puede interpelar, que no se puede interpelar, es inconstitucional, porque si el ministro es interpelado y puede ser censurado, entonces no, se está violando la Constitución. Eso sería un galimatías enorme si el Tribunal Constitucional se los ampara. Y obviamente este Congreso no puede estar esperando a que el Tribunal Constitucional emita una resolución para ver cómo determinamos las cosas. Nosotros ahora estamos haciendo un compromiso, y fíjense, se nos ha estado diciendo permanentemente que el compromiso debe acabar el día de mañana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo quiere que el referéndum se haga en los 60 días. Es decir, estamos haciéndole caso al Poder Ejecutivo en la fecha, en los plazos, estamos discutiendo sus proyectos de ley. No pueden decir que estamos obstruyendo, que no nos gusta. Entonces, lo último que quieren es que además de hacer sus plazos, además de discutir sus proyectos de ley, encima nos quedemos callados y aprobemos todo lo que ellos han mandado. No es así, pues. No es así. Por lo menos tenemos la prerrogativa de discutir, cuestionar y discrepar en los textos que se están estableciendo acá. Y modificarlos, obviamente. Ahora, si las modificaciones son sujetas a una votación y esa votación en regla establece que gana una posición frente a otra, ¿cuál va a ser la posición del gobierno? Va a decir, me lo han desnaturalizado. Entonces, claro, van a llamar a que se vote no en el referéndum. Van a llamar a que se vote no. Se votará no, no habrá reforma, pues. No habrá reforma.
¿Y cuál es el día siguiente de esa votación? En el que la población diga no, porque el gobierno ha hecho campaña por el no, porque no le gusta cómo ha emitido el Parlamento su dictamen. Y el día siguiente, ¿cuál va a ser el día siguiente? Que todo va a seguir igual. Y entonces, el gobierno debe saber que si realmente quiere la reforma, tiene la obligación de consensuar. No puede venir a imponer y no puede venir a hacer cuestiones de Estado. Lo que he escuchado yo aquí ahora de parte de la bancada oficialista, a diferencia de ayer, que hubo bastante avance y progreso porque hubo mecanismos de entendimiento, ahora no, ahora es patria o muerte. No se hace lo que nosotros decimos, no podemos avalar, etcétera. Da la impresión de que los hubiesen llamado ayer a Palacio de Gobierno y los hubiesen cuadrado. A lo mejor a esa reunión se estaba refiriendo el congresista Costa cuando hablaba de reunirse en Palacio de Gobierno, porque la verdad es que han cambiado el talante completamente por un tema que no es el tema de fondo de lo que estamos discutiendo. Entonces, Presidenta, yo creo que si este tipo de temas va a llevar a que estemos dando vueltas y vueltas alrededor del artículo 133, le pido entonces que en el momento que usted determine, y ojalá sea rápido, pase al voto, porque la única manera de resolver este tema es con el voto. Gracias, congresista Mulder. Hay un texto propuesto con un retiro, además del segundo párrafo. Continuamos para agotar ya el debate. Congresista Lescano tiene usted la palabra. ¿Le puede dar una interrupción al congresista Velázquez? Congresista Velázquez. Quiero que no quede duda lo que ha dicho Mauricio, de quién de Lapra habrá ido al Palacio. Yo he ido con él al Palacio, con las bancadas, con los voceros, ¿eh? Por si acaso, a esa reunión me refiero. No, de ahí, las portavoces hemos ido, de ahí yo no he vuelto a ir a Palacio de Gobierno por otra cosa. Que quede claro para que no quede la duda, como que una desautorización. Hemos ido como voceros y de ahí yo no he vuelto a ir a otra reunión a Palacio de Gobierno. Gracias. Congresista Lescano. Sí, Presidenta.